Muy buenas. Hoy día hablaremos sobre la problemática universitaria en el Perú y hablaremos básicamente sobre el bajo nivel académico existente hoy en la educación. Como introducción, hablaremos, o mejor dicho, resaltaremos que el bajo nivel académico en estudiantes es una preocupación constante en el ámbito educativo. A pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones educativas, el bajo rendimiento sigue siendo un problema latente que afecta a muchos estudiantes. Como sabemos, existen múltiples factores que pueden influir en el bajo nivel académico, como por ejemplo, nosotros advertimos la falta de acceso a recursos educativos, problemas emocionales y sociales, falta de motivación por parte del estudiante, factores socioeconómicos también, al igual que sociofamiliares y la historia del alumno. Factores muchas veces genéticos y familiares que influyen también, entre otros. Podríamos concluir señalando que en general el bajo rendimiento académico puede tener múltiples causas, múltiples factores que deben de ser abordados a nivel individual y sistémico por nuestro Estado. Gracias. Continuando con el abordaje del tema, tenemos a las principales causas del bajo nivel académico. Y para Mabres, el problema vigente más grave que aqueja la educación superior es este. Y sin duda, la pandemia, muy aparte de haber sido un tormentoso acontecimiento para todos nosotros, nos ha servido de herramienta extra visualizadora de los grandes problemas educativos, dejando al desnudo que en nuestro país se tiene que trabajar mucho para levantar el nivel educativo. A continuación, según los aportes de diversos autores, se analizan las que se consideran las principales causas del bajo nivel académico dentro de los escenarios universitarios. Como primera causa, la rigidez de la ley y un excesivo apego a la tradición académica han impedido la promoción de reformas y alternativas que garanticen los estándares mínimos de calidad académica. Tomando en consideración lo expresado por Casanova, un grave problema que acarrea nuestro sistema educativo es la gran cantidad de contenidos de carácter conceptual que se intentan introducir en las cabezas de los estudiantes. Es decir, se pretende la memorización de grandes contenidos, sin ni siquiera analizarlos, impidiendo sin duda la formación de conocimientos significativos que sirvan al estudiante universitario para toda su vida. Por otro lado, Ballarin, en el 2014, menciona que en gran parte de las facultades, en las universidades, los profesores están poco preparados y desmotivados. Esto se traduce en bajos niveles de exigencia al estudiante. Además, una mala preparación impartida en la escuela secundaria se traduce como el ingreso de nuevos estudiantes con poca adecuación para rendir académicamente bien, necesitando entonces mayor tiempo para que se adecúen a la exigencia de la vida universitaria. También Casanova refiere que la escasísima retribución que reciben los profesores produce la oposición de estos mismos a cambiar sus metodologías de enseñanza y a dedicar más tiempo a las labores pedagógicas, lo que profundiza la dificultad para lograr niveles de calidad mínimos en la enseñanza. Otra causa que Tunerman manifiesta es la falta de respuesta a las nuevas demandas y características de la sociedad. Hace que las universidades se desentiendan en gran medida de las problemáticas que suceden en la sociedad y en la mayoría de los casos no contribuyen al desarrollo del conjunto del sistema educativo. Y finalmente, la procrastinación académica, como lo relata Tuckman, traducida como el acto de diferir y aplazar las responsabilidades académicas por otras actividades de menor relevancia, consecuentemente traerá menor desempeño académico por el menor tiempo que el estudiante va a dedicar a su formación
y a la adquisición de aprendizajes nuevos. Mediante el análisis y de acuerdo a las causas presentadas en la problemática del bajo rendimiento académico, podemos llegar a la conclusión 5 efectos. En apoyo adicionalmente, con el estudio que realizó Elías Navarro con el título Rendimiento académico, vamos a presentar estas. Primero, es la carencia competitiva que padecen los docentes, lo cual va a tener como efectos que los estudiantes tengan una preparación profesional muy limitada y desactualizada. El segundo efecto que se ha encontrado es la producción de investigación de baja calidad, lo cual los estudiantes han elaborado estos tipos de estudios de acuerdo a su preparación académica. El tercer efecto que hemos encontrado está en relación sobre todo a las evaluaciones que desarrollan los docentes. Estas evaluaciones son muy deficientes, provocando que los estudiantes no puedan explayar todos sus conocimientos. El cuarto efecto que se ha encontrado es que hay una menor inversión de los centros de estudios, lo cual va a provocar que los estudiantes se encuentren desactualizados y luego, posteriormente, no desarrollen sus capacidades cognitivas en una nueva tecnología. Y por último tenemos el quinto efecto, que es el bajo rendimiento académico que todo ha padecido el estudiante, provocando es que se sienta una frustración, luego estar desanimado y no logren culminar toda su carrera profesional. Y si en algún momento logra culminar, va a tener una información muy limitada. Bueno, continuando con la exposición, eh, tenemos las posibles soluciones referentes al bajo nivel académico. En ella tenemos la conjunción entre el enfoque teórico y práctico, promoviendo las prácticas preprofesionales para una inserción laboral. Esto lo dice Mabres en el año 1994. ¿Qué quiere decir? Que ya muchas veces los estudiantes, al solamente recibir la formación teórica e inmediatamente insertarse en el mercado laboral sin haber realizado unas prácticas preprofesionales, generan un bajo desempeño y obviamente denotan un bajo nivel académico frente a la evaluación que le puede dar el gerente de la empresa o su jefe directo, generando una de las posibles problemáticas. Entonces, una de las soluciones es integrar la parte teórica con la parte práctica. Lo siguiente es la implementación de certificaciones progresivas en base al avance académico. Un ejemplo concreto podría ser en el caso de los estudiantes de ingeniería industrial, por ejemplo, cuando llegan al séptimo ciclo, han cursado una serie de asignaturas y al llegar al séptimo ciclo se les puede dar una certificación como de asistente de calidad, o al llegar, por ejemplo, al octavo ciclo se le puede asignar una certificación de asistente de producción que le permita integrarse rápidamente al mercado laboral y obviamente genera que el estudiante se concientice en base a lo que está aprendiendo y pueda aplicarlo en el campo práctico. El otro punto sería un reconocimiento público a los docentes, considerando factores como, por ejemplo, la responsabilidad, la puntualidad y el compromiso. Esto se puede aplicar a manera de una resolución o un diploma que se le puede entregar al docente, lo cual igual de misma manera lo concientiza para que pueda capacitarse mucho mejor y ofrecer una mejor calidad de enseñanza. Por otro lado, tenemos el incrementar las políticas de reconocimiento laboral impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con el Minedu. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el año 2018 se aplicó esta política y se incrementó los sueldos a los docentes contratados. Obviamente, bajo una bonificación, por ejemplo, si el docente era investigador o si tenía una cierta carga laboral de trabajo, se le aumentaba el sueldo y obviamente generaba que el docente se prepare mucho más, elabore mucho mejor sus clases y el estudiante tenga un mejor desempeño académico. Y bueno, finalmente tenemos mejorar el entrenamiento académico de los estudiantes para superar los niveles de exigencia.
¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, los estudiantes de educación secundaria muchas veces que salen del colegio no se pueden enfrentar a un examen de admisión porque no tienen las capacidades básicas para poder desarrollarlo. Y entonces esto lo que quiere decir es que tienen que estar preparados desde el colegio. Por otro lado, tenemos una mayor colaboración y utilización de las nuevas tecnologías de la información. Esto lo dice Rojas en el año 2016. Concretamente, tenemos herramientas como el Padlet, el Jamboard y el Google Classroom que le permite integrar todos estos entornos educativos para que el alumno pueda tener un mejor desempeño académico. Y por otro lado, tenemos que implementar programas que reduzcan la procrastinación académica. Esto lo dice Tuckman en el año 2002, en el que muchas veces el estudiante, por diferentes motivos, deja de hacer sus ciertas tareas y decide hacerlo más tarde, y muchas veces es porque el docente no lo motiva o no le hace una retroalimentación o un seguimiento constante a lo largo de las clases. Puntualmente tenemos herramientas como el Time Tune y el Focus To Do que ayuda al estudiante a poder controlar esto y evitar que suceda. Gracias. Bien, a continuación voy a pasar a explicar la última parte de nuestro trabajo que está referido a la conclusión. Y para ello manifiesto que existen diversos factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes universitarios del país, siendo el problema más grave de las universidades el bajo nivel académico, tal como ha identificado Antonio Mabres. Y como conclusión de nuestro trabajo, quiero resaltar las más importantes, entre ellas la mala preparación impartida en las aulas de educación secundaria, lo que implica que todavía en las universidades siguen llevándose a cabo clases con métodos de enseñanza tradicionales y muchas veces sin la posibilidad de hacer uso de las tecnologías de información, lo que definitivamente incide en el bajo rendimiento académico de los alumnos de las universidades. Asimismo, como un factor que determina el bajo nivel académico de las universidades, está el hecho de que los profesores están poco preparados y desmotivados, para lo cual es necesario ofertar programas de capacitación continua que articulen los conocimientos y así alcanzar un nivel de idoneidad docente. Por otro lado, eh, esto que acabo de mencionar significa, ¿no?, que es necesario que debemos articular los intereses políticos con los sociales y de esa forma lograr una educación universitaria de calidad y con una visión internacional, haciendo uso innovador de las herramientas digitales y la construcción del nuevo rostro docente. También debemos tener en cuenta que la educación universitaria peruana gira en torno a la ley 30.220, ¿no? Y busca como política el aseguramiento de la calidad a partir del año en que ha sido aprobado la mencionada ley. Por otro lado, como sustento de nuestro trabajo, tenemos nosotros las referencias. Y ahí debo mencionar de que diversos autores a los que se ha consultado han mencionado que respecto a la educación universitaria, así tenemos, por ejemplo, a Álvarez en su artículo Procrastinación General y Académica en una muestra de estudiantes de secundaria de Lima. Por otro lado, también consideramos a Rojas en su artículo Retos a la educación peruana en el siglo XXI. De igual manera a Delors y finalmente a Tuckman. Agradecemos a cada uno por su atención prestada y hasta otra oportunidad.